tenemos dos personas preocupadas, ocupadas y con mucha responsabilidad en el tema de educación, los hemos convocado, bueno, para debatir estos temas y para acercar una palabra más de esclarecimiento, ¿no? Por favor. No, yo básicamente mi óptica se reduce a la experiencia vivida, a lo largo de mis 69 años, pero además en la etapa en la que me tocó integrar la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la provincia, y ahí advertí que hay muchas cosas que no se hacen bien en educación, y sobre todo que no están claras. Ojo, no están claras en la provincia de Santa Fe y no están claras en el país, porque después me ocupé de investigar y averiguar. No estoy actualizado, lamentablemente, pero a mí, yo dejé la Cámara de Diputados con un fracaso a cuestas en cuanto a un tema que me preocupaba muchísimo. Se lo comentaba hace poco a Hugo. Durante los 4 años de mi gestión como diputado me cansé por todos los medios de pedir información en cuanto al presupuesto educativo. Y yo quería saber esencialmente del presupuesto educativo cuánto se destinaba al sector privado, a los subsidios. Porque en algunos casos pude chequear yo mismo que había subsidios que estaban mal entregados porque había que entregar más de lo que se daba, porque era necesario a lo mejor para una escuelita del norte de la provincia llevar el doble de ese subsidio que se acercaba a la escuela, y en otros casos me parecía que el subsidio era innecesario. Entonces ahí se producía un desequilibrio en cuanto a un presupuesto que era bastante generoso en aquella época. Y además, no hace falta decirlo, el presupuesto en educación en la provincia y en el país, en general, si fuese bien administrado, alcanzaría y sobraría para una buena, correcta y yo diría excelente educación, pero en la práctica no es así. Y el doctor, que conoce mucho más que yo de esto, seguramente lo podrá avalar. Patricio, usted como docente, como hombre comprometido y bueno, que usted reivindica su condición de maestro, es un hombre preocupado por este tema. Sí, la educación es como el oxígeno para la persona. Muy claro. ¿Por qué? El porqué está en la naturaleza humana. Somos seres racionales, lo cual significa comprender, y porque comprendemos, decidimos, ejercemos la libertad. Pero para comprender debidamente, para ejercer apropiadamente la libertad, es necesario estar educado, entrenado. Esa capacidad, esa aptitud de la persona de comprender, de razonar, de decidir, se enriquece en la medida que la educación ha incorporado en el sujeto mayores conocimientos, ha internalizado reglas de conducta. Ese es el rol esencial de la educación. La riqueza de un país está dado por su educación. Si la Argentina tuvo un elemento distintivo, fue la educación media desde principios del siglo XX. El gran proyecto sarmientino de Avellaneda fue la educación. Y antes de eso, un querido prócer en la ciudad de Rosario, como es el bachiller en leyes, luego general por exigencia de la patria, Manuel Belgrano, en sus memorias siendo secretario del Consulado de Buenos Aires en 1793 hasta 1800, remarcaba siempre la necesidad de la educación. Por eso él propuso la creación de la escuela de náutica, dibujo, y lo que es muy importante, propuso la educación de la mujer, la enseñanza de artesanías, y propuso como meta del Estado, estamos hablando todavía en época del virrey, fines del virreinato, propuso que la educación debe ser
obligatoria y común. Se anticipa Belgrano 100 años al proyecto sarmientino. Este tema de la educación, acá Pablo lo planteó bien. Vamos a ver este tema, sí que es lo preocupante. Por lo que dice usted también, Patricio, ¿el problema de la educación es fundamentalmente económico o de decisión ideológica, saber qué se quiere y ahí aparece? ¿Dónde está el inicio de esto? No, en mi opinión, ambas cosas juegan un papel preponderante. Obviamente se necesita dinero para poder educar, porque no es para tener buenas aulas confortables, para tener todos los elementos pedagógicos que se requieren en la actualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se necesitan también buenos docentes, y para tener buenos docentes hay que tener docentes muy bien entrenados, palabra que utilizaba recién el doctor, y también docentes que estén bien remunerados. ¿Qué quiere decir bien remunerados? Que tengan lo necesario, lo suficiente como para vivir dignamente y para poder abocarse de lleno a su tarea, que es una tarea patriótica, además de una tarea vocacional, como es la docencia. Yo creo que es insuperable la tarea de un docente, y se ha perdido, me da la impresión, por factores que no tienen que ver con la esencia del docente. Se ha perdido aquella mística que tenía el docente. Muchas veces el docente hoy se ha transformado en una máquina de correr de un lugar al otro para hacer varias tareas, varios trabajos, para poder reunir un sueldo que en definitiva sigue siendo macro y que no le permite vivir como corresponde. Entonces pierde calidad la educación también, porque pierde calidad la formación del docente. Pero por cuestiones endógenas o exógenas. ¿Qué fue? Es un problema cultural. Es un problema cultural. Endógena, ¿por qué? Porque no se ha tomado a la educación en los últimos 50 años, digamos así, como una política de Estado sustancial. No es el tema de educación pública, educación privada. La educación es una sola. Sí, pero hay diferencia, doctor. Claro, quien la gestiona puede ser una entidad privada o directamente el Estado. Pero la educación es solo una y tiene el objetivo que apuntamos antes: entrenar, perfeccionar a la persona para estar en mejores condiciones de comprender y decidir sus acciones, es decir, sus actos de libertad. Es decir, la educación requiere, en función de esos objetivos, una particular vocación. Sin desmedro de otras actividades, no es un trabajo común. No. Si no hay ese compromiso, ese amor, evidentemente la educación se va a resentir. Belgrano, entre las consideraciones que hacía, que alguna había específico en materia de educación, apuntaba, no olvidemos que Belgrano se educa en Europa en el mismo tiempo de la Revolución Francesa. Él está ya en 1789 hasta 1793. Y dice, en materia de educación específicamente, que lo importante es el ejemplo del docente. La enseñanza que imparte el docente a partir de su propia conducta frente al aula. Esa es ya la gran enseñanza que imparte el maestro. Y esto no se puede dar si no hay de parte del docente un compromiso para esa tarea. Por supuesto que como dedicación comprometida debe el docente recibir una retribución que le permita vivir en condiciones. Pero la discusión cuando el planteo, siempre que uno escucha, cuando comienza el ciclo lectivo, está por comenzar, siempre es de dinero y de presupuesto. Sí. Están ocupados, bueno, por supuesto, los maestros tienen que comer. Lamentablemente, porque se reduce
a la discusión, a la simple discusión, simple entre comillas, sí, del salario o del ajuste del salario del docente, que es magro y que en todo caso se mejora a cuentagotas, porque entonces, incluso el último ejemplo yo creo que está dado por lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires planteó la necesidad de hacer una discusión global acerca de la educación. Se plantó en una cifra que era ridícula en cuanto a la discusión por el salario, y después de 3 o 4 meses, cuando finalmente se arribó a una cifra que era bastante cercana a la realidad, bueno, ahí se terminó la discusión y nunca más se habló de qué manera se mejoraba la educación, claro, cómo se mejoraba la educación. Y le voy a decir, doctor, yo quiero venirme un poco más, bastante más para adelante, escuchándolo atentamente por todo lo que decía de Belgrano, de la educación sarmientina, de Avellaneda. Acá en la provincia de Santa Fe, y yo creo que en el país, sufrimos un golpe terrible a la educación en la década del 90. En la década del 90 sufrimos un golpe tremendo cuando el gobierno nacional le arrojó la enseñanza pública nacional a las provincias, con el personal docente y no docente, sin el presupuesto correspondiente. Y a partir de ahí se produjo un desequilibrio en Santa Fe y en el país que no se pudo manejar más, no se pudo equilibrar más. Sí, efectivamente, fue un periodo, la década del 90, en la transferencia de todo el nivel técnico y el nivel secundario a las provincias. Evidentemente se hizo una transferencia sin acompañar esa transferencia y esa tremenda responsabilidad con los recursos. Pero hay ejemplos, por ejemplo, de países vecinos que son importantes que lo estudiemos. Una república hermana del Uruguay. El Uruguay tiene, y lo abona todo propietario uruguayo, que se llama un impuesto de primaria. Ese impuesto de primaria es un ingreso que no va a rentas generales, sino lo administra un propio consejo con el destino de ser aplicado exclusivamente a la educación primaria. Y lo paga todo persona que en el Uruguay dispone de una propiedad. De un ingreso. Y es proporcional, obviamente, al valor del respectivo. Es conocido vulgarmente en el Uruguay como el impuesto de primaria. Este es un modo de obtener recursos equitativo que paga la totalidad de los contribuyentes, cualquiera sea su condición. Y eso permite un mantenimiento escolar aceptable. Quien transita el interior del Uruguay, que tiene un buen desarrollo interior, al margen de los impuestos que pagan y que naturalmente administra el Estado. No, eso es un ingreso, un tributo específico. Y se llama paraprimaria y lo administra un ente, diríamos, autárquico. No sé si es el término en economía política, pero tiene una administración autónoma. Pero ¿qué tipo de educación queremos? Lo que queremos es, ¿qué tipo de educación queremos? El Estado que diga, queremos esta educación, queremos maestros que estén bien pagados, y bueno, el tipo de educación que queremos. Yo lo primero que diría, me parece elemental, sí, y básico, aunque parezca una obviedad, es: yo quiero una educación para todos. Y hoy en la República Argentina no tenemos una educación para todos. Es obvio. ¿Sí? Eso es elemental. Pero esto está tan claro. Yo creo que está tan claro que
está en la Constitución, en el texto que propone Alberdi. Es decir, las provincias son autónomas siempre que aseguren administración de justicia, régimen municipal y educación primaria. O sea, hace 200 años ya que se planteaba, un poco menos, pero que se planteaba la urgencia de esta función del Estado. Y la educación es para todos. Y evidentemente hay que desmontar, digamos, una serie de interpretaciones sociopolíticas acerca de los roles de la escuela y volver a algo más simple. La escuela es el segundo hogar, la escuela es el ámbito de perfeccionamiento de la persona y se manifestaba con un elemento de limpieza que era el guardapolvo blanco. Así es, el guardapolvo blanco. Un signo, diría un psicólogo. Porque unificaba. Me parece que, me corregirá el doctor, que además se ha roto por razones culturales, se ha roto el vínculo entre la educación o el educador y la familia, que es esencial, porque el chico va al colegio 4 o 5 horas, pero después sale del colegio y vuelve a su casa. Y si en la casa no hay una verdadera y auténtica interpretación, ni un cabal sentido de lo que significa la escuela, el colegio, el aprendizaje, y no acompaña el proceso educativo del chico también, tanto la mamá como el papá desde la escuela, es imposible que la maestra o el maestro frente al grado resuelva todos los problemas que hoy tienen millones de chicos en este país. Hay falta de compromiso de un sector de la población, de padres y madres, que han sido, yo diría, absorbidos por la sociedad de consumo. Ahora vamos a hacer un pequeño corte, pero yo me quiero quedar con una frase que dijo hace un tiempo, donde decíamos una nota. Afortunadamente tenemos creo que estaba usted en la otra emisora cuando estábamos en el programa de los domingos, Patricio, cuando hablamos con el doctor Guillermo Yaín Echeverry, y dijo que la gran preocupación de él y lo que estaba viendo, que había una escuela para ricos y otra para pobres, que la escuela hoy no unía, no juntaba, no mezclaba, que separaba. Y eso me parece que es realmente penoso y muy trágico para una sociedad. Una escuela que separa, que divide. Vamos en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos se da el fenómeno que es lo que a lo mejor yo no podía explicar con esta claridad que acaba de decir. Vamos con un avance del programa, una identificación. Hernán Cabrera, estamos pidiendo esto y ya volvemos con este otro tema. ¿Cuál es el rol de la escuela, el verdadero rol de la escuela? Seguimos en Aquí, Allá y en Todas Partes por Síntesis Radio. Coinciden en esta apreciación del doctor Guillermo Yaín Echeverry, realmente muy comprometido, un hombre muy valiente porque lo escribe en forma descarnada. Esta escuela que tenemos hoy, que debe unir, que debe... Está mal hecha, pero los recursos están para tener una escuela para todos. Yo creo ¿Sí? que Más cerca. si nosotros estamos... Sí, estamos saliendo al aire. Sí. Tenemos que observar un poco cómo se integra la población escolar. Hay establecimientos educativos que están en el centro de la ciudad, en Rosario, que carecen de matrícula. ¿Qué significa esto? Tienen menos alumnos de los necesarios o de los que puede, de la capacidad que tiene. ¿Por qué? Porque la gente porque las familias, frente a la conflictiva que presenta la educación pública, han optado por otro tipo de establecimiento donde haya mayor frecuencia, menor alteración a los días escolares. Evidentemente, eso
requiere analizarlo y requiere una respuesta de la escuela. No creen en la escuela pública, una escuela pública que nuestros premios Nobel salieron de la escuela pública. Hay gente que no cree en la escuela pública. No es que no crean, la gente cree y quiere la escuela pública, pero la escuela pública tiene que hacerse presente. Este tema no se discutía 50 años atrás. Las mejores escuelas públicas de la ciudad de Rosario eran... Las mejores escuelas de la ciudad de Rosario eran públicas, grandes escuelas públicas. Nuestros premios Nobel salieron de ahí. Pero no solamente, para un ejemplo histórico, viejo, pero la historia sirve para interpretar el presente. Marcelo T. de Alvear hizo sus estudios secundarios en la ciudad de Rosario, en el Colegio Nacional. La familia lo manda a Rosario. Mire si tenemos escuela pública. Esto es poco sabido, muy poco conocido. Sí, no lo sé, no tenía ni idea de eso. Porque a lo que ya tenemos canas, recordemos 60, 70 años atrás, en las horas de ingreso y en las horas de salida escolar, era común ver en los barrios los chicos con el guardapolvo blanco. ¿Y quién osaba atentar contra la integridad de un establecimiento o un alumno? Y de un maestro. Y de un maestro.